los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema administrativa de la planta de personal de la Contraloría de Bogotá, selección No 1358 de 2020, Contralorías Territoriales, Comisión Nacional del Servicio Civil, CNESC, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Política, en los artículos 7, 11, 12, 29 y 30 de la Ley 909 de 2004, modificada Ley 1960 de 2019, en los artículos 2.2.6.1, 2.2.6.3 y 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, del Decreto 498 de 2020, en el numeral 21 del artículo 3 y numeral 5 del artículo 14, considerando, mediante el acuerdo CNESC No 0167 del 12 de marzo de 2020, la Comisión Nacional convocó y estableció las reglas del proceso de selección para proveer definitivamente empleos con 267 vacantes definitivas de la planta de especial de carrera administrativa de la planta de personal de la Contraloría, identificado como proceso de selección No 1358 de 2020, Contralorías Territoriales, con la expedición del Decreto 409 de 2021, la CNESC promovió ante el Consejo de Estado Civil y Consulta, conflicto positivo de competencia a fin de determinar, en aplicación previsto en el artículo 49 de la referida disposición 2, que el 10 de agosto de 2022, la Sala de Servicio Civil y Consulta del Consejo de Estado sobre el conflicto de competencia, determinando que la CNESC era el órgano competente ejecución del proceso de selección No 1358 de 2020, Contralorías Territoriales. La CNESC, en cumplimiento del mandato constitucional, actuando en consonancia con la Sala de Servicio Civil y Consulta del Consejo de Estado, adelantó mesas de trabajo Contralorías Territoriales, a efectos de identificar la oferta pública de empleos de carrera selección, al tiempo que se llevó a cabo la revisión de manuales específicos de funciones laborales, validación del estado de cargue de los empleos de carrera en condición del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad SIMO 4.0 y la identificación necesario para cubrir los costos del proceso de selección. El 23 de agosto de 2023, se notificó a la CNSC de la radicación en la Secretaría, Sala Civil Consejo Estado de un presunto conflicto de competencia administrativa entre la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNESC, y la Comisión Especial de las Contralorías Territoriales, CEC, con el fin de determinar administrativa competente para adelantar el proceso de selección de carrera administrativa vacantes que la Contraloría Municipal, CMV, tiene actualmente, con consecutivo No. 11001003002023004650046500, sometió a consideración el régimen de transición previsto en el artículo 49 del Decreto 409, competencia de la CNSC, y la oferta pública de empleos de carrera objeto del proceso. El citado conflicto de competencia fue resuelto el 1 de noviembre de 2023, decisión comunicada nacional el día 20 del mismo mes y año, absteniéndose de emitir un pronunciamiento, uno por el cual se crea el régimen de carrera especial de los servidores de las Contralorías Territoriales. 2. Las convocatorias públicas o procesos de selección para proveer cargos de carrera de las Contralorías Territoriales curso o en fase de planeación o ya convocados y que esté adelantando la Comisión Nacional del Servicio Civil, del presente Decreto Ley,
continuarán rigiéndose hasta su culminación por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la fase de planeación o al momento de la adopción del acto de la convocatoria. En todo caso deberá garantizarse ascenso. Publicación del Decreto Ley 409 de 2020. Así entonces, las vacantes definitivas surgidas en la Contraloría de Bogotá DC de 2020, deben ser reportadas a la CNESC, tal como lo dispone el artículo 2.2.6.34 del que determina, registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los jefes de personal o sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Carrera, OPEC de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad que ésta establezca. Negrita fuera de texto. Definida la competencia de la CNESC para culminar el proceso de selección de las contralorías cuya etapa de planeación inició con anterioridad a la expedición y entrada en vigor del decreto CNESC junto con la Contraloría de Bogotá DC identificaron los empleos de vacantes de forma definitiva surgido con anterioridad al 16 de marzo de 2020. Que harían de méritos el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, dispone como un deber de las entidades reportarla. Oferta pública de empleos de carrera en vacancia definitiva, en adelante procedimiento que defina la CNESC, con el fin de viabilizar el concurso de ascenso el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante abiertos y de ascenso, precisando que el de ascenso, tiene como finalidad permitir cargo superior dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector del cuadro funcional de empleos para el reporte de la OPEC en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO, la CNESC, mediante acuerdo no CNESC 20191000008736 del 6 de septiembre del acuerdo no 2021100020720726 de 4 de agosto de 2021 y la circular externa CNESC noviembre de 2021, impartió los lineamientos, el plazo y otras instrucciones para que públicas cumplieran oportunamente con esta obligación en relación con el deber de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, la mediante sentencia C-183 de 2019, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, precisó. Con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió constitucionalidad de la norma demandada. Este análisis concluyó, en primer según la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias la de la CNESC y la de la entidad u organismo, cuyos cargos se proveerán por incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra posible, que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales de colaboración, art. 113 y 209 CP la de entender que, si bien el jefe de la entidad suscribir la convocatoria, como manifestación del principio de colaboración posibilidad no se sigue de ningún modo, y, que pueda elaborarla, y, 2, que la validez de la convocatoria dependa de la firma del jefe u organismo, y que la CNESC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, no la realización del concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad se van a proveer por medio de los presupuestos de planeación y presupuestales en la ley ILTSIC-IGT, subrayado fuera de texto. Elegibles que tendrá una vigencia de 2 años.
Con esta y en estricto orden cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. El artículo 2.2.1.5.1 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del decreto cual se adiciona el capítulo 5 al título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015 lineamientos para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en el 1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre acrediten experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral al respecto. La Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020, decidió de valoración de antecedentes para los precitados empleos, haciendo extensiva esta del 25 de junio y 24 de diciembre de 2020 y 27 de abril de 2021, a los empleos de asistencial que no requieren experiencia en su requisito mínimo, ofertados en otros procesos en aplicación de la citada norma. El Gobierno Nacional, a través de la Directiva Presidencial a las entidades de la rama ejecutiva del Orden Nacional, impartió la directriz al Departamento de la Función Pública DAF, para que, en coordinación con la CNESC, identificara los definitiva que se encuentren ofertados mediante concursos de méritos, que no profesional o que permiten la aplicación de equivalencias, con el fin de darlos a conocer su publicación en la página web de las entidades del Estado que se encuentren adelantado en el mismo sentido, el artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, por medio de la cual se reglamenta de la Ley 1955 de 2019, se toman medidas para fortalecer las medidas que promueven dictan otras disposiciones. Resalta el deber de promocionar a los jóvenes entre 18 y 28 con experiencia laboral, las vacantes a las que puedan acceder mediante concursos de igualmente. La Sala Plena de Comisionados, en sesión del 16 de abril de 2020, aprobó prueba de ejecución para los empleos denominados conductor o conductor mecánico, de valoración de antecedentes, aprobación que se ve reflejada en el acta no 032 de el artículo 2 del decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4.2 del libro 2 del decreto 1083 de 2015, dispone que a los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido anterioridad a la expedición de los decretos 770 y 785 de 2005 que participen en selección, se les exigirán como requisitos para el cargo al que concursan, los encontraban vigentes al momento de su vinculación, esto siempre que dichos concursen para el mismo empleo en que fueron vinculados. De otra parte, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena, reconocer de manera experiencia profesional y o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando en sus artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener acreditará para el desempeño laboral. Aunado a lo anterior, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo 16 de adicionado por los artículos 3 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y por el artículo 9 de la Ley 2221 artículo 2.
Equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, profesional íntegra / del SENA, escuelas normales superiores, así como toda formación por competencias, SIC, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, servicio en los consultorios jurídicas, monitorías, SIC, contrato laborales, contratos servicios, la prestación del servicio social. La participación en grupos de certificados por la autoridad competente, serán acreditables como válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con cursado. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo, cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a 12 contados a partir de la expedición de la presente ley, a fin de establecer equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso, el valor asignado será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. Sector de la función pública. Las equivalencias deberán estar articuladas con el 2015 o el que haga sus veces. Parágrafo 1. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 2. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma del empleo público, subrayado fuera de texto. Parágrafo 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídico, la experiencia a establecer en la tabla de equivalencia será de 6 meses, subrayado mediante el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, fue adicionado un parágrafo al artículo 2 en los siguientes términos. Parágrafo. Sin distinción de edad, quienes cuenten con doble titulación en pregrado en educación superior, podrán convalidar la experiencia profesional ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma conocimiento. Por su parte, el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, por el cual se reglamenta el artículo Ley 2020, adiciona el capítulo 6 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, con el reconocimiento de la experiencia previa, como experiencia profesional válida para de jóvenes en el sector público, así. Parágrafo 1. De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1622 de 2013 y 1 de la Ley, las normas previstas en este capítulo son aplicables para efectos de los procesos laborales en el sector público de los jóvenes que estén entre los 14 y los 28 años. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para provisión temporal o definitiva de los empleos públicos. Las entidades territoriales aplicación al contenido de este decreto. Parágrafo 3. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1083 de 2015, el ámbito de aplicación de las normas previstas en expresamente excluye las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad cuya experiencia profesional solo se computará a partir de la inscripción o registro. Parágrafo 4.
De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, en relación docencia de servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje, la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios y la judicatura, seguirán siendo las disposiciones especiales que se encuentren vigentes. Artículo 2.2.5.6.3 Reconocimiento de experiencia previa como experiencia a las autoridades encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de méritos, de contratación y los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces deberán como experiencia profesional válida, el 90% de la intensidad que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, al desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el Ley 2039 de 2020 solo valdrá como experiencia profesional válida cuando el contenido formativa o de práctica guarde relación directa con el programa y cuando aporte la certificación que expida la autoridad competente. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre se trate de los casos previstos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 3. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las especiales que se encuentren vigentes, subrayado fuera de texto. Parágrafo 4. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas complementaria, ofrecidos por las escuelas normales superiores, o de educación pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación, cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo el desempeño laboral. Subrayado fuera de texto, mediante el Acuerdo No. 19 del 16 de mayo de 2024 la CNESC, reglamenta la administración, organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema Administrativa y sistemas específicos y especiales de origen legal, en lo que les aplique en aplicación de la anterior normativa. La CNESC en el uso de sus competencias constitucionales adelantó conjuntamente con la Contraloría de Bogotá DC en adelante entidad, planeación para realizar el presente proceso de selección. Información reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones Laborales vigente, o su equivalente adicionalmente, los referidos funcionarios, al certificar la aludida OPEC, asumieron consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información responsabilidad de la entidad, por lo que se exime a la Comisión Nacional del Servicio de Responsabilidad frente a terceros, por la información reportada. Asimismo, para este proceso de selección en la modalidad de ascenso, dichos servidores comunicación remitida a la CNESC el día 7 de mayo de 2024, certificaron para cada ofertados por la referida entidad en esa modalidad, el cumplimiento de los requisitos artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 y en los términos señalados en la circular externa de 2021 respecto de la aplicación del Decreto 2365 de 2019, para el presente proceso de selección la existencia de empleos sin requisito mínimo de experiencia, frente a los cuales y dispuesto en el artículo 9 de la Ley 2214 de 2022,
se efectuará la respectiva promoción-divulgación del proceso con relación a la aplicación del artículo 2 del Decreto Reglamentario 498 de 2020, mediante comunicación remitida a la CNSC de fecha 8 de mayo de 2024 que no cuenta con provisionales activos de los niveles asistencial y técnico vinculados con anterioridad Decreto Ley 785 de 2005, que desde entonces no hayan cambiado de empleo las anteriores modificaciones, resultan procedentes, toda vez que la etapa de inscripciones de selección aún no ha iniciado, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de convocatoria, en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la planeación del proceso por lo que deviene necesario actualizar las reglas del proceso de selección conforme la oferta pública de empleos de carrera, OPEC definitiva, atendiendo al movimiento personal de la entidad, dada su naturaleza dinámica que el artículo 14 del Acuerdo CNESC No 75 de 2023-3, asignó a los despachos, entre elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los acuerdos y sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas de los a su cargo, y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena, razón por la competente para emitir el presente acto administrativo la Sala Plena de la CNESC, conforme a lo establecido en el numeral 21 del artículo 3 10 de noviembre de 2023, en sesión del 21 de mayo de 2024 aprobó modificar los artículos 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Acuerdo No. 0167-2020 en mérito de lo expuesto, la CUSC acuerda, artículo 1. Modificar el artículo 1 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020, artículo 1. Convocatoria. Convocar en las modalidades de proceso por el cual se establece la estructura y se determinan las funciones de las dependencias de la Comisión Nacional adopta su reglamento de organización y funcionamiento. Parágrafo 1. Hace parte integral del presente acuerdo, el anexo que contiene detalladas las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso convoca por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 y su anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto del mismo, como a la CNESC, a la institución de educación superior que los participantes. Parágrafo 2, el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad informática que la Comisión Nacional del Servicio Civil CNESC ha desarrollado todos los efectos relacionados con las convocatorias a concurso de méritos que esta entidad, y que en adelante se mencionará como SIMO. Artículo 2. Modificar el artículo 3 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020, artículo 3. Estructura del proceso de selección. El presente proceso comprende las siguientes etapas: 1. Convocatoria y divulgación. 2. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 2. 1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad, cuando aplique. 2.2. Identificación y declaratoria de desierto del proceso de selección de vacantes de los empleos ofertados en la modalidad de ascenso, cuando aplique. 2.3. Ajuste de la OPEC del proceso de selección en la modalidad abierto, vacantes para las cuales se declaró desierto el proceso de selección ascenso, cuando aplique. 2.4. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad 3. Verificación de requisitos mínimos,
en adelante VRM, de todos los participantes proceso de selección en las modalidades de abierto y de ascenso. Cuando 4 aplicación de pruebas a los participantes admitidos en la etapa de VRM selección 4.1 pruebas sobre competencias funcionales 4.2 pruebas sobre competencias comportamentales 4.3 pruebas de ejecución para los empleos de conductor y o conductor aplique 4.4 valoración de antecedentes. Cuando aplique 5 conformación y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados de selección. Artículo 3. Modificar el artículo 4 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020, artículo 4. Vinculación en periodo de prueba. Las situaciones relativas al nombramiento y al periodo de prueba son de exclusiva competencia cuales deben seguir las reglas establecidas sobre la normatividad vigente sobre él. La jefe de la unidad de personal debe verificar el cumplimiento de los requisitos del empleo antes de efectuar el nombramiento. Artículo 4. Modificar el artículo 5 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020, artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. El proceso que se convoca mediante el presente acuerdo, se regirá de manera especial por Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, la Ley 1033 de 2006, el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 y sus Ley 1955 de 2019, la Ley 1960 de 2019, el Decreto 409 de 2020, el Decreto 498. Parágrafo 1. Como quiera que el artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio por las leyes 2113 y 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, de experiencia laboral también reglamentada por la Ley 2043 de 2020, para efectos prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se van casos, según las especificaciones previstas en los respectivos apartes del acuerdo, las disposiciones pertinentes de la Ley 2043 de 2020, en virtud del principio establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, que dispone que debe aplicarse normativa más favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada formales del derecho parágrafo 2. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 2039-2043 de 2020, se aplicarán los lineamientos definidos para el efecto en verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNESC para proveer vacantes empleos de carrera administrativa, sus complementaciones y modificaciones. Artículo 5. Modificar el artículo 7 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020, artículo 7. Requisitos generales de participación y causales. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para proceso de selección y las causales de exclusión del mismo. 7.1 Requisitos generales para participar en el proceso de selección en ascenso, cuando aplique. 1. Ser ciudadano, a. Colombiano, a. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad respectivo empleo en esta modalidad, condición que debe mantener durante de selección. 5. Presentar cumplidamente, en las fechas establecidas por la CNESC, las demás actividades previstas para este proceso de selección.
6. Inscribirse en un empleo que represente ascenso en términos del grado y/o salario. 7. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, transcritos en OPEC, los cuales se encuentran establecidos en el MEFC vigente de oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección. 8. No estar inscrito para un empleo en la modalidad de concurso abierto. 9. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar que persistan al momento de posesionarse. 10. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses diferentes etapas del presente proceso de selección y/o que persistan posesionarse. 11. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias. 7.2 Requisitos generales para participar en el proceso de selección en abierto. 1. Ser ciudadano, a. Colombiano, a. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. Este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 7. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar que persistan al momento de posesionarse. 8. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses diferentes etapas del presente proceso de selección y/o que persistan posesionarse. 9. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias. 7.3 Son causales de exclusión de este proceso de selección. 1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 2. No ser ciudadano, a. Colombiano, a. o ser menor de edad. 3. No presentar en las fechas establecidas por la CNESC, las diferentes pruebas este proceso de selección. 4. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribe establecidos en el MEFC vigente de la entidad que lo ofrece, con base este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 5. Conocer y/o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar selección. 6. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas proceso de selección. 7. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas proceso de selección. 8. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección. 9. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en selección. 10. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias pruebas previstas en este proceso de selección. 11. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en selección. 12. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el acuerdo de convocatoria, sus modificatorios como en los demás documentos que reglamenten este proceso de selección. 13. Para los interesados en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, derechos de carrera administrativa en la entidad que oferta en esta modalidad su interés, o no mantener esta condición durante todo el proceso de selección, en un empleo que no represente ascenso en términos del nivel jerárquico salario. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las disciplinarias, penales y/o administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los números de los requisitos de participación, será impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo 2. En virtud de la presunción de la buena fe de que trata Constitución política,
el aspirante se compromete a suministrar en todo momento las anomalías, inconsistencias o falsedades en la información, documentación o intento de fraude, podrá conllevar a las sanciones legales o reglamentarias a la exclusión del proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. Igualmente corresponde al representante legal de la entidad o quien haga realizar los nombramientos en periodo de prueba de los elegibles, verificar una lista dentro del proceso de ascenso que el servidor permanezca vinculado en la de la entidad. Parágrafo 4. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 o cualquier otra enfermedad para la salud se encuentren vigentes a la fecha de presentación de las pruebas proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas, deberán acudir al lugar con los elementos de bioseguridad establecidos en tales medidas y cumplir protocolos que se definan para tal fin. A quienes incumplan con lo establecido se le permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las pruebas, y no habrá lugar de las mismas en una fecha posterior, con lo que se entienden excluidos de selección. Igual condición aplica para la diligencia del acceso a pruebas, a quienes lo soliciten, en los términos del anexo del presente acuerdo. Parágrafo 5. Los aspirantes varones que queden en lista de elegibles y estricto orden de mérito en los empleos vacantes objeto del presente proceso de acreditar su situación militar de conformidad con la normatividad vigente y cuando de acuerdo con la ley. Artículo 6. Modificar el artículo 8 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020, artículo 8. Empleos convocados. La OPEC para este proceso de selección siguiente, tabla No. 1 total de empleos y vacantes ofertados por la entidad nivel jerárquico número de empleos número No. 2 OPEC para el proceso de selección en la modalidad de ascenso nivel jerárquico número de empleos número No. 3 OPEC para el proceso de selección en la modalidad de jerárquico número de empleos número No. 4. No. 5 OPEC para el proceso de selección en las modalidades ascenso empleos conductor o conductor mecánico empleos denominados conductor mecánico nivel jerárquico número de empleos número 1. La OPEC, que forma parte integral del presente acuerdo, fue certificada por la entidad y es de su responsabilidad exclusiva, así como la entidad envió a la CNESC, con base en el cual se realiza este proceso de selección, expuestos en la parte considerativa de este acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud, inconsistencia, no correspondencia que apliquen, equivocación, omisión o falsedad de la información del MECTIL reportada por la aludida entidad, así como de las modificaciones que realice a esta vez iniciada la etapa de inscripciones, serán de su exclusiva responsabilidad, queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en SIMO por la entidad MECTI, prevalecerá este último. Asimismo, en caso de presentarse diferencias y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior. Parágrafo 2. Es responsabilidad del representante legal de la entidad comunicación oficial a la CNESC, antes del inicio de la etapa de inscripciones-selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada ocasión del ajuste del MECTI para las vacantes de los empleos reportados o de respectiva planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a ENSIMO los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNESC imprecisiones que llegase a identificar en la OPEC registrada. Iniciada la etapa de inscripciones y durante la vigencia de las listas de elegibles,
legal o cualquier otra persona de la entidad no pueden modificar la información SIMO para este proceso de selección. Parágrafo 3. Los ajustes a la información registrada en SIMO de los empleos OPEC, que la entidad solicite con posterioridad a la aprobación de este acuerdo, inicie la correspondiente etapa de inscripciones para la modalidad de ascenso abierto, los cuales no modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas jerárquico, ni ninguna otra información contenida en los artículos del presente. Se define la OPEC o las reglas que rigen este proceso de selección, se tramitarán establecido en los números 5 y 6. Del artículo 14 del acuerdo CNESC no 75 de que lo modifique o sustituya. Parágrafo 4. En los casos en que la OPEC registrada en SIMO por la entidad algún empleo, vacantes con diferentes ubicaciones geográficas o sedes, se dichas ubicaciones geográficas o sedes son meramente indicativas, por lo que puede cambiar en cualquier momento de este proceso de selección sin que ello. Funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en de la respectiva entidad, con base en el cual se realiza el mismo, como en la OPEC dicha entidad, información que se encuentra publicada en el sitio web de la CNESC, / o enlace SLMO. Asimismo, la entidad deberá publicar su MEFCL vigente. En su es responsabilidad del aspirante consultar las disciplinas específicas que se lleguen la oferta pública de empleos de carrera administrativa OPEC de los conocimientos plasmados en el MEFCL, de conformidad con la clasificación contenida nacional de información de la educación superior SNIES, el empleo para las necesidades del servicio o de la entidad, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2.2.3.5 del decreto 1083 de 2015. Situación que en todo caso no se trata de una MEFCL y la OPEC. Parágrafo 6. El número de empleos / o vacantes convocadas para concurso aumentará dependiendo de la declaratoria de desierto del proceso de selección ascenso para empleos o vacantes. Cuando aplique. Punto. Artículo 7. Modificar el artículo 9 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020, artículo 9. Divulgación. El presente acuerdo y su anexo se divulgarán CNESC, www.cnesc.gov.co / o enlace SIMO, en el sitio web de la entidad para el proceso de selección, en el sitio web del Departamento Administrativo de la Función y en el sitio web de la institución contratada para la realización de este concurso de la fecha que establezca esta Comisión Nacional y permanecerán publicados del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Parágrafo 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto Único Reglamentario, la OPEC se publicará en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser ciudadanos interesados en este proceso de selección, con al menos 5 antelación al inicio de las inscripciones para las modalidades de ascenso, cuando respectivamente. Parágrafo 2. Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente selección y del DAF, la publicación en su sitio web del presente acuerdo. Modificaciones. Artículo 8. Modificar el artículo 10 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así. Artículo 10. Modificación de la convocatoria. De conformidad con del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, antes de dar inicio a la etapa convocatoria podrá ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud de cual se realiza este proceso de selección, debidamente justificada y aprobada. Divulgación se hará en los mismos medios utilizados para divulgar la convocatoria iniciada la etapa de inscripciones,
La convocatoria solamente podrá modificarse cuanto a las fechas de inscripciones y / o a las fechas, horas y lugares de aplicación. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente. Estos cambios en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co y / o enlace SIMO, y por diferentes comunicación que defina esta Comisión Nacional, por lo menos 2 días ocurrencia efectiva de los mismos parágrafo 1. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores corregir en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, de conformidad con. Artículo 9. Modificar el artículo 12 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así, artículo 12. Procedimiento para las inscripciones. La CNESC informará web, www.cnsc.gov.co y / o enlace SIMO, con al menos 5 días hábiles de inicio y duración de la etapa de inscripciones para este proceso de selección de ascenso, cuando aplique, y abierto. El procedimiento que deben seguir realizar su inscripción es el que se describe en los respectivos apartes del acuerdo. Parágrafo. Si antes de finalizar el plazo de adquisición de derechos e inscripciones para este proceso de selección en la modalidad abierto no sean para uno o varios empleos o se cuenta con menos inscritos que vacantes, ampliará dicho plazo, caso en el cual se publicará el aviso informativo y divulgará a los interesados, en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co y en el sitio web la cual se realiza este proceso de selección. Artículo 10. Modificar el artículo 13 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así, artículo 13. Verificación de requisitos mínimos. La verificación los requisitos mínimos exigidos en el correspondiente MEFCLI, transcritos en la OPEC, de los empleos ofertados en este proceso de selección en las modalidades aplique, y abierto, se realizará a los aspirantes inscritos con base en la registraron en SIMO hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones, reporte de inscripción generado por el sistema. Se aclara que la VRM no es una prueba ni un instrumento de selección, obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro cualquier etapa del proceso de selección. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se realiza a todos los de acuerdo con los estudios y experiencia exigidos para el empleo que estén señalados en el MEFCLI en la OPEC de la entidad, con el fin de establecer admitidos para continuar en el concurso de méritos. Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso y quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo de acuerdo con la normatividad vigente, en la modalidad de proceso de selección. Cuando aplique, la entidad debe certificar antes de la publicación de la OPEC, los requisitos exigidos en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 parágrafo. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11.4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, solamente funcionarios públicos vinculados a través de nombramiento provisional y de servicio activo, que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del decreto en empleos de los niveles técnico y asistencial, que desde entonces no han cambiado y que se inscriban a este mismo empleo en el presente proceso de selección, certificados por la entidad correspondiente, nombres y apellidos, tipo y número identificación, empleo ocupado desde tal fecha, entre otros datos, en los términos, etc., que le indique la CNESC,
van a ser admitidos a este proceso de selección, las respectivas pruebas. Los eventuales beneficiarios de esta norma que se. Artículo 16. Pruebas a aplicar. Carácter y ponderación. De artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 Ley 909 de 2004, las pruebas a aplicar en este proceso de selección tienen como la capacidad, idoneidad, adecuación y potencialidad de los aspirantes a los diferentes se convocan, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones. Valoración de estos factores se realizará con medios técnicos que respondan a objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente establecidos. En los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas en esta clase de procesos de selección tienen carácter reservado, conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los procesos de reclamación, subrayado fuera de texto. Específicamente, en este proceso de selección se van a aplicar pruebas escritas, competencias funcionales y comportamentales, pruebas de ejecución, conducción, valoración de antecedentes, según se detalla en las siguientes tablas. Tabla No. 6. Pruebas a aplicar en el proceso de selección en las modalidades y abierto para los empleos que no exigen experiencia. 4 pruebas. Carácter, peso porcentual, puntaje mínimo aprobatorio, competencias funcionales eliminatorias 75% con excepción de los empleos de conductor, mecánico o conductor, u otros con diferente pero que su propósito principal sea el de conducir vehículos. Tabla No. 7. Pruebas a aplicar en el proceso de selección en la modalidad del empleos con denominación conductor o conductor cuando aplique. Pruebas. Carácter, peso porcentual, puntaje mínimo aprobatorio, competencias funcionales eliminatoria 30% de ejecución clasificatoria 45% u otros con diferente denominación pero que su propósito principal sea el de conducir de acuerdo con el criterio aprobado en sala plena de la CNESC llevada a cabo el día 31 de marzo. Del valor porcentual de la prueba de valoración de antecedentes para procesos de selección que incluyan cuales no se exigen experiencia, ni requisitos adicionales, se distribuye entre la prueba de competencias comportamentales, así, y competencias funcionales 75% y 2, competencias 25%. De antecedentes clasificatoria 30%. Artículo 12. Modificar el artículo 17 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así. Artículo 17. Pruebas escritas y de ejecución. Las pruebas escritas. Las pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales. Las pruebas en habilidades de conducción. Las especificaciones técnicas, la citación y las ciudades de presentación encuentran definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. De conformidad con las especificaciones del anexo de este acuerdo, y horas, s. de presentación de las pruebas escritas de que trata este artículo, no por causa de situaciones particulares, casos fortuitos o de fuerza mayor participantes, pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los misma jornada, se deben garantizar los principios de igualdad frente a todos los. Este proceso de selección, de prevalencia del interés general sobre el particular, celeridad, principios esenciales en un Estado social de derecho y, particularmente, concursos de mérito. Esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su proceso de selección. Artículo 13.
Modificar el artículo 18 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así. Artículo 18. Publicación de resultados y de las decisiones reclamaciones de las pruebas escritas y de ejecución. La publicación de los resultados de las pruebas escritas y de ejecución y las decisiones, las reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar en los correspondientes del anexo del presente acuerdo. Artículo 14. Modificar el artículo 19 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así. Artículo 19. Prueba de valoración de antecedentes. Solamente los aspirantes admitidos a los empleos especificados en el artículo 16 del presente hayan superado la prueba eliminatoria, según las especificaciones técnicas respectivos a partes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo 1. No se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para niveles profesional, técnico y asistencial ofertados que no requieran experiencia, empleos del nivel asistencial ofertados en el presente proceso de selección, cargo de conductor o conductor mecánico. Caso de aplicar. Cuando aplique, artículo 15. Modificar el artículo 21 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así. Artículo 21. Irregularidades en el proceso de selección. Por copia o intento de copia, divulgación o sustracción o intento de divulgación materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación u otras irregularidades, ocurridas e identificadas antes, durante aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas desarrollo del procesamiento de los respectivos resultados, la CNSC o la Universidad de Educación Superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso. Adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes, en los términos título 3 de la parte primera del PACA o de la norma que lo modifique o sustituya, comunicarán por escrito, en medio físico o en simo, a los interesados para que mismas el fraude o intento de fraude advertido de manera flagrante conllevará a la anulación escrita o de la prueba de ejecución y a la apertura de la respectiva actuación exclusión. El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión de este proceso en cualquier momento del mismo, sin perjuicio de las demás acciones legales. Artículo 16. Modificar el artículo 22 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así. Artículo 22. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas en el proceso de selección. En virtud de los preceptos de los literales A, de la Ley 909 de 2004 y el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, la CNESC en proceso, de oficio o a petición de parte, podrá modificar los puntajes obtenidos por las pruebas presentadas en este proceso de selección, cuando se compruebe que artículo 17. Modificar el artículo 24 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020, así, artículo 24. Conformación y adopción de listas de elegibles. Con las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado 6 de la Ley 1960 de 2019, la CNESC conformará y adoptará, en estricto orden de elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados una de las pruebas aplicadas, debidamente ponderados. Parágrafo 1. En el presente proceso de selección,
los elegibles para los empleos la modalidad de ascenso, cuando aplique, tienen derecho a ser nombrados vacantes ofertadas en esta modalidad. Parágrafo 2. El concepto de lista general de elegibles para empleo equivalente, el Acuerdo CNES No. 19 del 16 de mayo de 2024 o la norma que lo modifique aplicable en este proceso de selección, según las disposiciones de esa norma. En firme la respectiva lista de elegibles o la primera o primeras posiciones individuales consecutiva, le corresponde a la entidad programar y realizar la audiencia, escogencia de vacante para los empleos ofertados con vacantes localizadas ubicaciones geográficas o sedes, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo No. CNES 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No. CNES Anualidad, o en las normas que los modifiquen o sustituyan. Artículo 18. Modificar el artículo 25 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así. Artículo 25 grados. Desempate en las listas de elegibles. Cuando dos obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la respectiva lista de la misma posición en condición de empatados. En estos casos, para determinar nombrado en periodo de prueba, la entidad deberá realizar el desempate, para en cuenta los siguientes criterios, en su orden: 1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa, en cualquier entidad carrera sea administrado y vigilado por la CNSC. 3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito 131 de la Ley 1448 de 2011, o la norma que lo aclare, modifique o sustituya. 4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el numeral 3403 de 1997, o la norma que lo aclare, modifique o sustituya. 5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o conciliación públicos o como asesores de los conciliadores en equidad, previstos en el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010, o la norma modifique o sustituya. 6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencia. 7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. 8. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales. 9. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar. Todos los empatados sean varones. 10. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo los interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia en caso de existir norma especial que regule esta materia. Se dará su aplicación surtir el trámite de desempate entre elegibles. Parágrafo. Del proceso de desempate que la entidad adelante deberá levantar la evidencia documental que soporte dicho trámite. Artículo 19. Modificar el artículo 26 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020, así, artículo 26. Publicación de las listas de elegibles. Las listas de los procesos de selección que adelanta la CNESC, se publicarán en la página web de la entidad para la cual se realizó el concurso de méritos y en el listas de elegibles. Módulo BNLE del portal SIMO 4.0. Artículo 20. Modificar el artículo 27 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así. De esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el o por órgano diferente a la comisión de personal no serán tramitadas. Subrayas original.
recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente, iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del decreto ley. Comunicará por escrito al aspirante interesado mediante una alerta en SIMO o registrado en este aplicativo con su inscripción, para que, si así lo considera, intervenga. De no encontrarla ajustada a estos requisitos, será archivada la referida actuación. Igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma, la exclusión. Una lista de elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte, cuando esa inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas en la ponderación o sumatoria de estos puntajes. La exclusión de lista de elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. Artículo 21. Modificar el artículo 28 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así. Artículo 28. Modificaciones de listas de elegibles. La CNESC, de parte, mediante acto administrativo debidamente motivado, excluirá de las listas los participantes en este proceso de selección, cuando compruebe que su inclusión aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas o en sumatoria de estos puntajes. Estas listas también podrán ser modificadas por la CNESC, de oficio, a petición producto de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones resueltas, adicionándolas con una o más personas o reubicándola, cuando compruebe error, casos para los cuales se expedirá el respectivo acto administrativo modificatorio. Podrá ser modificada por la misma autoridad, de conformidad con lo establecido del Decreto Ley 760 de 2005, iniciada la actuación administrativa correspondiente, que se tramitará y decidirá Decreto Ley 760 de 2005, y en lo que éste no contemple se aplicará lo dispuesto del título 3 de la parte primera del PACA. Se comunicará por correo electrónico SIMO al OS interesado, para que intervenga, en la misma los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las actuaciones. Artículos 15 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005, serán comunicados o corresponda a través SIMO o mediante correo electrónico. Artículo 22. Modificar el artículo 29 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020 así. Artículo 29. Firmeza de las listas de elegibles. La firmeza de la configura cuando el acto administrativo que la contiene goza de plenos efectos jurídicos la conforman, por lo que ésta puede ser completa o individual, y una vez producida entidad para la cual se adelantó el concurso deberá proceder con el nombramiento periodo de prueba de los elegibles en posición meritoria. En periodo de prueba en las vacantes convocadas, siempre que ocupen una posición tratándose de concursos de ascenso, cuando aplique, los elegibles solo tendrán nombrados en las vacantes ofertadas para el respectivo empleo bajo esta modalidad, no de las vacantes ofertadas en concurso abierto. Parágrafo 1. En firme las posiciones meritorias, el jefe de talento humano veces en la entidad para la cual se conformó la lista de elegibles, deberá efectuar administrativos correspondientes para el nombramiento en periodo de prueba según el Decreto 1083 de 2015 y demás disposiciones que lo modifiquen o sustituyan anterior, una vez se realice el envío de las listas de elegibles de que trata el Decreto 1083 de 2015. Parágrafo 2. Para el caso de los empleos que cuenten con vacantes con diferentes geográficas,
en los que sea necesario realizar audiencia de escogencia de vacante, enviar a la lista de elegibles en firme por parte de la CNESC a la entidad para nombramiento, una vez culmine la respectiva audiencia pública de selección y se le remita el resultado de la misma con la selección realizada por los elegibles, 3 días hábiles siguientes a la finalización de la referida audiencia. Así las cosas, el término contemplado para realizar el nombramiento en periodo empezar a contabilizarse a partir del día hábil siguiente al envío de la lista de elegibles parte de la CNESC, conforme a los parámetros señalados anteriormente, junto con respectiva audiencia pública de escogencia de vacante. Artículo 23. Modificar el artículo 30 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020. Así, artículo 30. Recomposición automática de una lista de reorganización de la posición que ocupan los elegibles en una lista de elegibles consecuencia de situaciones tales como, no aceptar el nombramiento, no tomar los términos legales, ser excluidos de la lista de elegibles con fundamento en presente acuerdo, la posesión en un empleo de carácter temporal efectuado con base en una lista no causa el retiro de esta. Artículo 24. Modificar el artículo 31 del Acuerdo No. 0167 del 12 de marzo de 2020. Así, artículo 31. Vigencia de las listas de elegibles. La vigencia de el periodo durante el cual ésta tiene plenos efectos jurídicos para ser utilizada, dependerá del sistema de carrera para el que fue conformada, esto es, sistema administrativa o sistemas específicos y especiales de origen legal. Tratándose general de carrera, la lista de elegibles tendrá vigencia de 2 años contados en la que todas las posiciones que la componen adquieran firmeza. Durante la vigencia de la lista de elegibles se realizará su uso para la provisión las cuales fue conformada, conforme a las directrices, instrucciones y lineamientos CNESC, atendiendo a la normativa aplicable según el sistema de carrera que se lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste a las entidades de actualizar concurso previo al inicio de la etapa de inscripciones. Firma válida, firmado por Mauricio Lievano Bernal y lievano@cnsc.gov.co y hora, 27 de mayo de 2024, 16 horas y 29 segundos. 0500 razón, identidad digital, ubicación, sede principal Bogotá.